el fin de semana en donde pasaron muchas personas, en donde estuvieron muchos, y hoy decías, Manu, la verdad que fue comunidad, y la comunidad hace también que uno tenga la posibilidad de hablar con la gente que está al lado, y la verdad que si había una charla que escuché mucho, o que por lo menos yo tuve también, fue qué mal que estamos económicamente. Bueno, se cantó mucho contra Milei, contra las políticas del gobierno, pero se habló mucho de no estoy llegando, no me alcanza para el boleto, estoy mal. Bueno, todo eso la verdad que fue una idea que por lo menos a mí me pude charlar con mucha gente que estuvo ahí en Avellaneda o que también estuvo acá en 7:50 cuando se hizo el homenaje acá el viernes. Bueno, queríamos hablar de esto porque hubo un relevamiento que se realizó en conjunto con la Organización Libres del Sur y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que arrojó una serie de datos preocupantes sobre la situación económica que están atravesando los hogares de la provincia de Buenos Aires como, bueno, consecuencia de estas políticas de ajuste aplicadas por el gobierno nacional. Y estamos en comunicación con Silvia Saravia, que es docente, que es dirigente nacional del Movimiento Libres del Sur, para que nos cuente un poco más sobre este relevamiento que hicieron. ¿Qué tal? Buen día, Silvia. Acá Clara te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Clara. Buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Gracias por atendernos en principio. Gracias a ustedes. Bueno, hacía un breve raconto ahí de lo que había pasado el fin de semana, que un poco se había podido conversar en las calles y en esta comunión que fue hacia Avellaneda, los datos que quizás se están plasmando en este relevamiento. Contanos un poco qué es lo que dice este relevamiento y cómo se hace, ¿no? Bueno, nosotros como organización desde hace mucho tiempo venimos haciendo, junto con el ISEPSI, que es un instituto de investigación, haciendo relevamientos sobre la situación nutricional de las personas que vienen a los comedores y merenderos, relevando precios en los negocios de cercanía. Y vos sabéis que desde hace más o menos 1 año y medio nos empezó a suceder, primero, que muchas personas que hacían donación para el comedor dejaron de hacerlo y nos empezaron a plantear, mira, no puedo, este mes no puedo, bueno, así comenzó. Y después ya va evolucionando a que esas mismas personas que nos donaban ahora nos dicen, y no tenés algún alimento, o ustedes no pueden conseguir, o sea, cambió de que el que donaba ahora nos pide que lo ayudemos. Uh-huh. Entonces, bueno, sobre esa realidad que vimos que está muy extendida, iniciamos este relevamiento que, bueno, nos dio datos durísimos, ¿no? Durísimos porque el 77% de las personas nos planteó que en el último mes había modificado su alimentación, había cambiado, había dejado de consumir algún alimento que antes consumía y que son alimentos fundamentales para la dieta y para la dieta, para estar saludables, ¿no? Para poder vivir sin enfermarse. ¿De qué estamos hablando? De yogures, de queso, de determinadas carnes. Hoy en muchas familias lo que se consume son alitas de pollo, que es lo más barato. No se consume carne como se consumía quizá antes, o un trozo de carne que se va a comprar. Entonces, bueno, esta situación de que casi 8 de cada 10 entrevistados nos planteara que había dejado de consumir alguno de estos alimentos esenciales, bueno, realmente es uno de los datos que superó nuestra expectativa, en el sentido de que no pensamos que la situación era tan extendida. Nosotros hicimos este relevamiento teniendo en cuenta la situación laboral, ¿no? Del jefa de familia. Esto es, hicimos un 30% de los relevados está con trabajo registrado. Un 40% está trabajando en situación informal, pero con estabilidad.
Ujú. Y después un 15% tuvo que ver con entrevistar jubilados o jubiladas y el otro 15% desocupados que estuvieran buscando trabajo activamente. Entonces, el universo sobre el cual hicimos el relevamiento tiene mayoritariamente personas con trabajo, con ingresos, que en teoría en algún momento eran ingresos que te alcanzaban para alimentarte bien y que ahora, bueno, ni siquiera les alcanza para comer lo que hay que comer. Claro. Acá leía, Silvia, y me parecía un dato tremendo que 5 de cada 10 se endeudan para comer. Bueno, esa es la otra situación. Hay diferentes maneras de endeudamiento. Hay endeudamiento más formal, bancario, por aplicaciones, y hay otros endeudamientos que es pedir prestado, o bueno, que pedir prestado a familiares, o bueno, algún prestamista en el barrio. Esto es algo que está sucediendo un montón y por eso es tan preocupante. El otro dato que está vinculado a esto, que es que nosotros vemos que, o sea, nos dio en la encuesta que más de 8 de cada 10 personas, sus hogares están en situación de estrés de estrés económico, ¿no? Estrés económico significa que quizá no puedes hacer los mismos gastos que hacías antes, se tuvieron que restringir en sus gastos, que quizá tuvieron, bueno, una parte importante para llegar a fin de mes se tiene que endeudar, esto es casi 4 de cada 10. Entonces, bueno, esto nos parece que son todas situaciones que son gravísimas. Y la otra cosa que quiero resaltar es que más, o sea, el 83%, más de 8 de cada 10, son familias que tienen niños, niñas y adolescentes a su cargo. Ujú, ujú. Estamos en comunicación con Silvia Saravia, que es docente, dirigente nacional de Movimiento Libres del Sur, que han hecho este relevamiento en conjunto, bueno, con la organización Libres del Sur y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que arrojó estos datos, la verdad, recontra preocupantes de la situación económica que atraviesan los hogares de la provincia de Buenos Aires. Silvia, vos recién decías que antes las personas donaban y ahora les piden ayuda. Bueno, esto es algo que entiendo que, bueno, decías, hace 1 año y medio aproximadamente esto comienza a pasar, pero queda todavía gobierno de Javier Milei por transcurrir. ¿Qué es lo que prevén de cara a lo que va a ocurrir en los próximos meses, en el próximo año? Milei tiene una idea en su cabeza y es lo que está llevando adelante de un país más desigual. No está pensando en crear trabajos genuinos, lamentablemente. Nosotros vemos cómo cierran las fábricas, las pequeñas y medianas empresas, todas las ideas que el gobierno tiene en su cabeza y que está llevando adelante, mejoran o le dan más posibilidades a un pequeño grupo de argentinos que son los más ricos. Les quita impuestos a los yates de lujo, ahora el propio Fondo Monetario le está planteando que si quiere recaudar más lo que tiene que hacer es aumentar el monotributo, bajar el piso de ganancias. Bueno, evidentemente hay una mirada de ataque directo hacia los trabajadores y trabajadoras en general, y particularmente a los sectores más débiles, quitarle el financiamiento a las personas con discapacidad, va a tener congelado desde hace más de 1 año y medio el bono de los jubilados. Me parece que todas esas medidas que va tomando muestran para dónde quiere ir y no le importa si queda gente en el camino muriéndose o enfermándose. Evidentemente, bueno, su mente está en un sentido de un proyecto que, como decía antes, piensa a un país que no tenga desarrollo, sino que dependa totalmente de otros países, y en particular, bueno, de los Estados Unidos. Lo hemos visto viajar ya ni sé cuántas veces, pero más de 20 veces a los Estados Unidos durante su mandato a pedir instrucciones. Uh-huh. Así que, bueno, creemos nosotros de que hay que seguir peleando para que aumenten los ingresos.
hay que seguir denunciando que el salario mínimo vital y móvil está entre 7 y 8 veces abajo de lo que debería ser. Nosotros somos parte del FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos, y hacemos una publicación todos los meses de cuánto debería ser el salario mínimo vital y móvil según las necesidades básicas del 14 bis de la Constitución y de la Ley de Contratos de Trabajo. Y eso es casi 2.900.000 pesos. Estamos muy lejos. Muy lejos. Entonces, bueno, nosotros creemos de que esto hay que seguir peleando porque aumenten los ingresos, hay que pensar de conjunto medidas de urgencia y medidas que tienen que ver con una emergencia alimentaria que estamos transitando, porque, a ver, sabemos, y hay informes en el Ministerio, en el propio Ministerio de Salud al respecto, que cuando una persona se alimenta mal, después aparecen un montón de enfermedades que, en primer lugar, cada vez aparecen más en niños, niñas y adolescentes, como son las diabetes y los problemas cardiovasculares. Pero en general la población va a tener muchas más dificultades en su salud a partir de alimentarse mal. Bueno, en eso y pensaba, no vemos Silvia, que eso sea. Sí, porque las políticas de ajuste de hoy se van a ver reflejadas en el mañana. Vos hablabas de familias con adolescentes y con niños en edad escolar, y también obviamente lo vemos en los jubilados y con los medicamentos, y uno piensa, bueno, esto hay que tomar medidas urgentemente, porque lo que pasa hoy se va a ver reflejado en un par de años en el futuro, ¿no? Sí, se va a ver reflejado de manera mucho más masiva. Hoy nosotros vemos que las personas incluso eligen qué medicación tomar cuando el médico les dice lo que tienen determinada enfermedad y tienen que hacer un tratamiento. Esto ya hoy está impactando en la salud de millones de personas, porque muchos de esos son jubilados y jubiladas, pero con el casi cierre, te diría, del remediar, bueno, es otro golpazo a un universo muy importante de personas con dificultades para poder seguir un tratamiento. Entonces, eso es lo que está pasando hoy. Para mañana esto se va a reproducir de manera exponencial, porque imaginémonos que si este universo de personas se está comiendo mal, bueno, evidentemente la situación va a ser tremenda en el mediano plazo. O sea, ya es dura hoy, imaginémonos lo que va a ser a partir de las consecuencias de esta decisión que está tomando el gobierno nacional. Silvia, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Un saludo. Ahí pasaba Silvia Saravia, docente, dirigente nacional del Movimiento Libres del Sur, contándonos un poco lo que fue entonces este relevamiento, los datos muy preocupantes que ha dejado sobre la situación económica de las familias de la provincia de Buenos Aires.